Buenas. Somos el grupo 6 y nuestro tema de exposición es disposiciones fundamentales y derechos irrenunciables del trabajo, contrato individual y colectivo del trabajo, de los derechos, prohibiciones y obligaciones de empleador y trabajador. Bueno, los integrantes son Pérez Cortés Steven, Montes Mosquera Robinson, Estrada Villasis Lindo Humberto, Barberán Flores Pedro. Y quien les habla, Rivero Brian. Ya para empezar, en las disposiciones, en el artículo 1, ámbito de este código. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en las leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieran. Artículo 2. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y es un deber social. El trabajo es obligatorio, en forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. Artículo 3. La libertad de trabajo y contracciones. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie está obligado a trabajar, sino mediante un contrato y la remuneración correspondiera. En general, todo trabajo debe ser remunerado. Contrato colectivo. Artículo 24. Enganche por el exterior. En los casos en que fueron contratados trabajadores individual o colectivamente por enganche para prestar servicios fuera del país, los contratos deberán forzosamente celebrarse por escrito. Artículo 25. Apoderado del enganchador. El enganchador del trabajador deberá tener en el Ecuador, por el tiempo que duran los contratos y un año más a partir de la terminación de los mismos, un apoderado legalmente constituido que responda por las reclamaciones o demandas de los trabajadores o de sus parientes. Artículo 26. Fianza. Los empresarios, los contratistas y todos los que se dediquen al enganche de trabajadores destinados a servir fuera del país están especialmente obligados a rendir fianza ante la autoridad que intervenga en el contrato por una cantidad igual, por lo menos, en cada caso, el valor del pasaje de regreso de los trabajadores contratados desde el lugar del trabajo hasta su procedencia. Artículo 27. Autorización de salida enganchado. La Dirección Nacional de Migración no autorizará la salida de los trabajadores enganchados sin la presentación por parte de la empresa o enganchador de la escritura o documento en que conste la caución de trata del artículo anterior. Artículo 28. Vigilancia del cumplimiento de contrato. El Ministerio de Trabajo y Empleo encargará al representante diplomático o consular de la República en el lugar donde se hallen los trabajadores contratados la mayor vigilancia acerca de los cumplimientos de los contratos de los que se remitan copias y se permitan informes periódicamente. Artículo 29. El enganche por el país. Cuando el enganche se haga para prestar servicios dentro del país en lugar diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en diferentes provincias, el contrato debe estar por escrito y él se estipulará los gastos de ida y de regreso serán de cargo del empleador. Tales contratos llevarán a la aprobación del funcionario de trabajo del lugar donde se realice el enganche. Artículo 30. Prohibición. Queda expresamente prohibido el enganche de menores de 18 años de edad para destinarlos a trabajo fuera del país. Artículo 31. Trabajo de grupo. Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores, conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de empleador. Si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores estarán sometidos a las órdenes del jefe
a los efectos de la seguridad y eficacia del trabajo, pero este no será representante de los trabajadores, sino con el consentimiento de ellos. Si se fijare una remuneración única para el grupo, los individuos tendrán derecho a sus remuneraciones según lo pactado, a falta del convenio especial, según su participación en el trabajo. Si un individuo se separare del grupo antes de la terminación del trabajo, tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la obra realizada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre los derechos, prohibiciones, obligaciones del empleador y trabajador. Entonces tenemos el artículo 42 de las obligaciones del empleador. Son obligaciones del empleador. 1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos de contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. Tenemos el segundo punto, que es instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad, higiene de trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración además las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. 3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieron en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el artículo 38 de este código. 4. Tenemos que establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en el número de 50 o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieran situados a más de 2 kilómetros de la población más cercana. 5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de 20 niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos. Seguimos con el artículo 42. Tenemos en el punto 9, que es conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares, establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de la Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tenemos el punto 10, que es respetar las asociaciones de los trabajadores. 11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que éste dé el aviso al empleador con la oportunidad debida. Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de los respectivos contratos, pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido. 12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. Bueno, seguimos con el artículo 45 de las obligaciones del trabajador. Tenemos en el punto A, que es ejecutar el trabajo en los términos de contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, en la forma y tiempo y lugares convenidos. B, restituir al empleador los materiales no usados y conservar un buen estado de los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable para el deterioro que origine el uso normal de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. C. Trabajar en casos de peligro siniestro inminente, por un tiempo mayor que el señalado por la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. D. Tenemos que observar una buena conducta durante el trabajo. F. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltará el trabajo. H. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos o cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de que él tenga el conocimiento por razón del trabajo que se ejecuta. Tenemos el artículo 46, al igual de las provisiones al trabajador. Tenemos en el punto A, poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo. B, tomar la fábrica, taller o empresa o establecimiento sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. C, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. D, portar armas durante las horas de trabajo o ser con permiso de la autoridad respectiva. E, hacer colectas en su lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador. G, hacer competencia del empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa. H, suspender el trabajo, salvo en causa de huelga.
el punto I, que es abandonar el trabajo sin causa legal. Bueno, eso es todo, compañeros. Estimado economista, muchas gracias.